Entonces, si bien lo anterior, todos los capítulos anteriores son conocimientos que los geólogos manejan con mayor amplitud, pero para nosotros hasta ahí es suficiente, porque nosotros no vamos a trabajar en el campo de la geología, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a saber cómo piensan ellos, cómo realizan su trabajo. ¿Está bien? Y más vamos a estar relacionados con este capítulo. Este capítulo sería un preámbulo a la mecánica de rocas. ¿Está bien? Es decir, después de esta materia hay una materia que se llama mecánica de suelos, donde se estudia acerca de sus características, sus determinación de esfuerzos, determinación de deformaciones. Lo mismo en mecánica de rocas. Hay que caracterizar, es decir, conocer sus características, hay que determinar sus esfuerzos y deformaciones, ya sea para su aplicación en taludes en rocas, así como se analiza también taludes en suelos, ya sea para diseño de muros de contención, ya sea para su uso en enrocados, en el caso que fueran rocas, ¿no? En cambio, si fuera de suelo, se llama eh, presas de tierra. En otro caso, se llama enrocados, ¿sí? Pero bueno, esto de la mecánica de rocas es mucho más amplia, es mucho más compleja como para verlo en un solo capítulo, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a, mediante esta materia, las rocas como materiales de construcción, relacionar los conocimientos de geología que manejan mejor los geólogos y nosotros que ya empezamos a utilizar conceptos de mecánica de rocas. Pero esta materia, la mecánica de rocas, por el momento no es una materia que se dicte en pregrado en nuestra carrera, sino más bien con el nuevo pensum ya está contemplado en la mención de suelos y rocas. Hay una mención de suelos y rocas en nuestra carrera que se está creando. Ahí ya contempla a los que vayan a hacer esta mención, es decir, que se deseen dedicar a la mecánica de rocas, mecánica de suelos, a la geotecnia, ya está incluido esa materia. Sí, entonces veamos este capítulo para comprender en qué consiste él. Primero, comprendamos que en la corteza terrestre, ella está compuesta de minerales nativos, de rocas y de sedimentos, ¿verdad? Estos tres van jugando entre sí y tienen una relación estrecha entre sí. Son los recursos en la corteza terrestre. Por su lado, los minerales pueden ser minerales de yacimientos o de menas o minerales industriales para usos industriales o piedras preciosas como los diamantes, ¿no? Esto desde el punto de vista del análisis de los minerales. Y las rocas, ya desde su aplicación para la construcción, es decir, considerando las rocas como materiales de construcción, podemos utilizar a las rocas como ornamento, es decir, bloques de rocas de mármol o de granito, son rocas ornamentales que se utilizan bastante en la construcción, obviamente son de un costo elevado y
las baldosas que se pueden utilizar ya sea para el piso o para revestimiento de paredes. Y finalmente el uso de los agregados, siendo estos agregados resultado de la desintegración o el chancado de las rocas. Pero este chancado se realiza para poder obtener agregados de diferente tamaño que van a poder ser utilizados en la construcción. Al final, estos agregados son chancados a partir de las rocas, ¿verdad? Entonces, ya considerando a las rocas como materiales de construcción, vemos aquí tres aplicaciones que son muy llamativas, ¿sí? Las rocas ornamentales, las baldosas para revestimientos y los agregados. Y por otro lado, en base a los capítulos anteriores, sabemos que los sedimentos son el resultado de la desintegración de las rocas. Esta desintegración puede dar como resultado arenas y gravas, es decir, agregados gruesos, o puede dar como resultado agregados finos, o mejor dicho, partículas finas, vale decir, arcillas y limos. Estos últimos se utilizan también en la construcción. Son resultado estos, ya sean gruesos, arenas y gravas, o finos, arcillas y limos, son resultados de la desintegración de las rocas. Es así que en algunos países se produce agregados de arcilla expandida liviana, resumido LECA, ¿sí? Es decir, existen partículas finas de arcilla que calentadas a cierta temperatura industrial pueden empezar a formarse como si fueran pipocas, ¿se dan cuenta? Y eso se puede utilizar como agregados, pero son agregados aligerados o livianos. Si de esos agregados fabricamos, digamos, bloques de hormigón, van a tener un peso mucho menor que uno de agregados naturales, ¿verdad? Entonces ya estos agregados provienen de la industrialización de la arcilla expandida. ¿Sí? Por otro lado, los agregados naturales, agregados o áridos naturales, son los obtenidos de los depósitos especialmente provenientes de cursos de agua, es decir, de depósitos aluviales y fluvioglaciares. En ese caso, miren cómo se ve en la imagen, esa ladera tiene grandes depósitos de agregados, vale decir, arenas o gravas, y ya están listos para su uso. No requieren mayor complicación, como se ve en la imagen. Ahí se ve una planta donde se está separando los áridos de distinto tamaño, obviamente limpiando la capa superior que se encuentra vegetación, ¿no? Pero en la parte inferior se tiene áridos completamente limpios, ¿sí? Estos áridos, sean naturales o sean chancados, se utilizan, como todos sabemos, en la construcción para la fabricación de hormigones. O también se utiliza para la fabricación de suelo cemento. Es decir, estos agregados que pueden ser gruesos y finos, mezclado con el cemento,
da como resultado un material, no tiene la misma resistencia que el hormigón, pero tampoco es de tan reducida resistencia como el suelo común, ¿sí? Al mezclarse con el cemento adquiere cierta capacidad, una cierta resistencia. También podemos ver aquí en la imagen unas baldosas. Estas baldosas, como se ve en la imagen de la izquierda, tanto superior como inferior, existen lugares donde se forman capas, donde se forman capas sedimentarias de origen clástico, ¿verdad? Estas están en forma de lajas y fácilmente, si están a la intemperie, se puede extraer y se puede almacenar. Como en la imagen izquierda inferior se puede ver. Y posteriormente se puede utilizar como en la imagen derecha, ese, ese pasaje cubierto de baldosas, ¿sí? Son en realidad lajas de capas, capas de rocas sedimentarias. Pero como se ve en el fondo de la imagen de la derecha, también se puede utilizar para revestimientos de paredes, ¿sí? Ese es otro de los usos de las rocas en la construcción. Otro uso y muy antiguo, pero también de muy alto impacto a nivel mundial, ha sido el uso industrial de la caliza, la piedra caliza, que es una roca sedimentaria de origen orgánico o químico, ¿verdad? Esta caliza se ha utilizado desde tiempos antiguos en la fabricación del cemento. Si es que ya han pasado la materia de materiales de construcción, ahí se detalla este proceso más completamente. Aquí solamente estamos viendo una imagen. El cemento tiene como base o como materia prima a la caliza, ¿sí? Y esta caliza, eh, al cual se añade adiciones como eh, polvos finos, polvos de altos hornos o escorias de altos hornos y otras adiciones, llegando a molerse y a someterse a altas temperaturas, llega a formar ese polvo que conocemos polvo común o el polvo característico del cemento. Ahí ya se han producido reacciones químicas, ¿sí? Observen que para la fabricación del cemento hay la participación de temperaturas altas. Y en esas temperaturas altas se han logrado reacciones químicas de modo tal que pueda haber un resultado en el cual se obtenga el cemento. Y como todos sabemos, el cemento es un material que se utiliza bastante en la construcción, especialmente en nuestro medio. Otros países, por ejemplo, Estados Unidos y también Brasil, que no está muy lejos, tienen un mayor uso del acero en la construcción, es decir, en las estructuras. Las vigas de las columnas de acero resultan ser más livianas y tienen una mayor resistencia. Entonces, en esos países donde ese material es más abundante, no dudan en utilizarlo, ¿sí?
porque se puede construir con mejores características de resistencia y con menor peso, y por lo tanto se puede construir a mayores alturas. En cambio, en nuestro medio no es muy dominante la existencia de acero, es decir, las barras de acero con las que se construye en nuestro país se importa, ¿no? Son importados de Brasil o de Perú. Aceros Arequipa traen los aceros de construcción. O Belgo Mineiro se trae de Brasil. ¿Sí? Esto estamos hablando del acero para fabricar el hormigón armado. Ni qué decir de perfiles metálicos. Ustedes han debido ver el palacio del Palacio Legislativo, ¿no? La nueva construcción está enteramente construido en acero. Ese acero lo han traído inclusive desde Europa, es lo que yo tenía como información. Sí, ese material, el acero con el cual se ha construido, ha sido traído desde Europa inclusive. Entonces, esa es una construcción, el nuevo Palacio Legislativo es una construcción de lujo, ¿sí? Porque en nuestro país, al no existir acero, este material llega a encarecerse bastante. Por eso es que en nuestro medio se utiliza más el hormigón armado, porque es el material donde más podemos contar, ¿sí? Pero ya según las últimas, digamos así, los últimos alcances que ha realizado el gobierno en el proceso de industrialización del acero del Mutum. Deben saber, ¿no? Ustedes. En ese caso, si en nuestro país, en el oriente, ¿no? En Santa Cruz, en la región del Mutum se llega a industrializar el acero, entonces ya no necesitaríamos importar de Brasil ni de Perú. Inclusive se podría fabricar perfiles metálicos y ya podríamos nosotros llegar a construir con ello. No pierdan de vista que en nuestra carrera hay una materia que se llama estructuras metálicas. ¿Sí? Seguramente ustedes también llegarán a cursar para poder comprender cuál es el uso, el cálculo de ese material, el acero, ¿sí? Como perfiles metálicos, ¿no? No como solamente acero para construcción de hormigón armado, no solamente para eso. ¿Sí? Entonces, miren, aquí la caliza es una piedra, roca sedimentaria, es de muy, muy apreciable uso, ¿no? Otro, las canteras de mármol. En la imagen se puede ver cómo se va extrayendo, pero sin desaprovechar, miren, sin perder, sin dañar bloques de mármol. Y estos bloques de mármol después se cortan en hojas, es decir, en pedazos para ser utilizadas así. Y las tonalidades, los colores son muy decorativos, ¿no? Son muy, aparte de ser muy resistentes, son muy llamativos, son muy lujosos. Pero estas rocas, el mármol, que ustedes saben, el mármol se obtiene a partir del metamorfismo de la caliza. Interesante, ¿no? Una roca sedimentaria si se metamorfiza, si la caliza sufre metamorfismo, se convierte en mármol. Y llegar a industrializar, es decir, a comercializar mármol, es un muy buen negocio. Su uso es muy apreciado y muy costoso también, ¿sí? Ya, otra aplicación de rocas es lo que conocemos como muros de enrocamiento, muros de contención de enrocamiento. Observen que en esta imagen
ahí está apilado una cantidad grande de bloques, ¿no? De piedra, que dispuestos, o sea, acomodados de esa manera, evita deslizamientos, ¿verdad? Evita grandes deslizamientos que podrían llegar a perjudicar un área que, digamos, podría ser una vía de comunicación. Entonces, lo que más abunda en ese lugar, si son las rocas, se pueden utilizar como en la imagen, muros de enrocamiento. Pero también, ya que las rocas, como también eh, los sedimentos son resultado de la desintegración de las rocas para llegar a obtenerse rocas, o mejor dicho, agregados gruesos y finos. Los suelos, como en la imagen se puede observar, son suelos que se utiliza también en la construcción como bancos de materiales. Es decir, estos suelos podrían tener unas características razonables, unas características técnicas aceptables para su uso, digamos, en presas de tierra, porque no cualquier material se puede utilizar para presas de tierra. Hay distintos tipos de materiales en términos de suelos, pero para utilizar en una presa de tierra, el material debe cumplir ciertas características, especialmente de impermeabilidad, pero al mismo tiempo debe ser resistente. Entonces, hay lugares denominados bancos de materiales donde se puede extraer esto, pero no perdamos de vista que estos bancos de materiales son resultado de la desintegración de las rocas, pero también se puede utilizar en carreteras. Cuando se construye una carretera, se, muchas veces es necesario realizar rellenos, en algunos lugares cortes y en otros lugares rellenos. Lo ideal sería que lo que cortamos podamos rellenar en los lugares que sean necesarios. Sin embargo, el material de corte no siempre va a llegar a cumplir las expectativas técnicas para la construcción. Entonces, lo que se hace es desechar ese material que no cumple y buscar bancos de materiales para rellenos en carreteras, por ejemplo. Es así que lo que se pretende es encontrar estos bancos de materiales lo más cerca posible, por ejemplo, de las carreteras, para que el costo de transporte no sea muy significativo, o sea, que se minimice y llega a ser antieconómico cuando estos bancos de materiales se encuentran a muy alejadas distancias. Estos suelos en la naturaleza se encuentran en distintas capas, como se ve aquí. Por ejemplo, en esta imagen, que es un perfil de la ciudad de La Paz y del Alto, podemos ver, por ejemplo, el río Choqueyapu en la parte inferior y podemos ver las vertientes que llegan a arrastrar materiales deslizados y en la parte superior tenemos materiales permeables, vale decir, compuestos principalmente de gravas. Y en la parte inferior se tiene materiales impermeables, compuestos principalmente de limos y arcillas, ¿sí? Estos dos tipos de materiales en esta imagen están separados de una capa denominada Cinerita Chijini, ¿sí?
la cual es una capa resultado de la desintegración o resultado de el proceso de un volcán en erupción. Es una ceniza volcánica, ¿sí? Pero estos tipos de materiales, como se puede observar, se encuentran en diferentes lugares para su uso según la aplicación que se pretenda dar. Aquí en esta imagen tenemos en la parte superior una escollera, un pedraplén en la parte media y un terraplén en la parte inferior. Ya la diferencia se pueden dar cuenta, depende de las características del material, ¿no? Especialmente del pedraplén principalmente de piedra, y la escollera compuesto de piedra, pero de bloques más grandes, ¿sí? Es decir, todos ellos son resultado de la desintegración de las rocas. Al final seguimos utilizando, ¿no? Las rocas como materiales de construcción. Otro uso es en la fabricación de ladrillos. Esta imagen permite ver una construcción donde se está construyendo muros de ladrillos, pero el ladrillo que se utiliza para tabiquerías puede ser fabricado de arcilla cocida principalmente, de cemento y arena en otros casos, o de cal con arena en otros casos. Por lo tanto, aunque sean materiales finos, llegan a ser materiales de construcción provenientes de la desintegración de las rocas. En otros casos, por ejemplo, para la fabricación, o mejor dicho, para su uso en pavimentos o adoquines, es muy recomendable utilizar rocas ígneas, vale decir granitos, dioritas, dioritas. En veredas es muy recomendable usar granitos, areniscas, neis, andesitas. Observen que no hay diferencia, ¿no? De rocas metamórficas, rocas sedimentarias o de rocas ígneas. La idea es la siguiente. Se puede utilizar cualquier tipo de las tres rocas que existen. Rocas magmáticas o ígneas, o si no, se puede utilizar rocas metamórficas o se puede utilizar rocas sedimentarias, pero lo que nos interesa a nosotros, y este es el alcance de la mecánica de rocas, lo que nos interesa es estudiar y determinar las propiedades físicas, mecánicas de las rocas que pensamos utilizar. Estas dos imágenes que tenemos en pantalla nos muestran rocas con bastantes grietas, ¿no? Diaclasamiento se llama en realidad, ¿sí? Estas masas rocosas tienen un comportamiento diferente en función de la variabilidad del material que lo compone y de las características de los diaclasamientos. Puede ser mínimo diaclasamiento o puede ser bastante, ¿no? Es decir, sus propiedades y el comportamiento mecánico de estas masas rocosas y de su respuesta ante la acción de fuerzas externas dependerá de del análisis o la determinación de sus propiedades físico-mecánicas. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta de qué manera va a actuar una masa rocosa, ¿sí? Este es el principio general de la mecánica de rocas. Si bien los geólogos, con todos los capítulos anteriores que hemos estudiado, ellos se sienten, entre comillas, los dueños
de solamente estudiar las rocas, pero ellos no avanzan en profundidad una materia que se llama mecánica de rocas. La ven superficialmente. Nosotros, si bien no avanzamos actualmente, pero como les digo, ya es muy necesario implementar esta materia, porque esa es una necesidad con la cual nos encontramos cuando comenzamos a trabajar, ¿sí? El análisis de las propiedades físico-mecánicas de las rocas. Entonces, si se quiere conocer las características al inicio, si se quiere conocer las características de una roca para ver si se puede utilizar para, digamos, caliza, o sea, para fabricación del cemento, o como una roca ornamental, mármol, o como una roca para su uso en cualquier área de la construcción, necesitamos conocer las características técnicas, ¿no? Sus propiedades físico-mecánicas. Entonces, estas rocas tienen que ser sometidas, por ejemplo, a los siguientes ensayos: peso unitario, absorción, porosidad, entre otros, ¿sí? De esas rocas. Y sobre todo, tiene que ser sometido esas rocas representativas o muestras representativas, tienen que ser sometidas a ensayos de determinación de esfuerzos de compresión, de tracción y de cortante. Estos tres esfuerzos, compresión, tracción y cortante, son esfuerzos eh, indicativos de la resistencia de las rocas, no solamente de las rocas. Estos tres ensayos también se utilizan para determinar la resistencia de hormigones, para determinar la resistencia de madera, para determinar la resistencia de acero o cualquier material que vaya a trabajar estructuralmente. También las rocas, ¿no? Se someten a estos ensayos. En otras palabras, mecánica de rocas es estudiar a la roca como un material de construcción, donde necesitamos conocer sus características técnicas. Vale decir, nuevamente reitero, por ejemplo, no son los únicos, no son lo único que se tiene que determinar, solamente son algunos ejemplos. Por ejemplo, el peso unitario, la absorción, la porosidad y sobre todo esto de los esfuerzos de compresión, tracción y cortante. Esto es mecánica de rocas, ¿sí? Para ello hay ensayos y normativas. Si se va a avanzar la materia mecánica de rocas, esto tiene que ir ligado a un laboratorio de mecánica de rocas. En ese laboratorio de mecánica de rocas se determinará los esfuerzos de compresión, tracción y cortante. Pero sin embargo, ya que los geólogos sienten que ellos son, entre comillas, dueños de la palabra oficial para hablar de rocas, ellos se basan, si quieren determinar, si ellos quieren hablar de la resistencia a compresión de las rocas, se basan en lo siguiente, miren, se basan en esta tabla, donde dicen ellos clases de rocas según su resistencia a compresión. Las denominan de clase A, B, C, D hasta E, siendo A de resistencia muy alta si su resistencia a compresión, si su esfuerzo a compresión es de 2.250 kilogramos centímetro cuadrados, realmente es alto. O de resistencia muy baja, cuando es, digamos, de resistencia o de esfuerzo a compresión de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor 280, en comparación a un suelo, es muy alto. La resistencia a compresión más baja de una roca es un valor muy alto en comparación a la resistencia a compresión del suelo, ¿sí? Pero, ¿cómo determinan ellos esto?
de la siguiente manera, miren. Básicamente el concepto que ellos tienen es de utilizar el martillo de geólogo y de esta manera estiman en campo la resistencia a compresión en megapascales de las rocas, donde dicen, si la roca es muy débil, entonces cuando se someta al golpeteo con el martillo de geólogo en campo, ¿sí? Eh, puede llegarse a obtener un tono muy tosco, es decir, muy como si se golpeara, si la roca es muy débil, es como si golpeáramos con un martillo suelo, ¿sí? Es como si golpeáramos sobre arena, digamos. Eso sucede de esa manera es la tonalidad y le estiman un valor de resistencia a compresión en megapascales de 1 a 5, ¿sí? Y si la roca es extremadamente dura, cuando se somete al golpeteo con un martillo de geólogo, puede llegar a obtenerse un valor, o mejor dicho, llegar a tener un tono como si se golpeara una campana, ¿sí? Llegando inclusive tal vez solamente a desprenderse pequeñas esquirlas, y su valor de resistencia a compresión podría estimarse en un valor superior a los 250 megapascales, ¿sí? Eso significa 2500, ¿no? Alrededor de 2500 megapascales. Entonces, esta tabla es que utilizan ellos para determinar o estimar, ni siquiera determinar de manera exacta, la resistencia a la compresión en rocas. Pero la mecánica de rocas dice, deben someterse a ensayos de compresión, así como se someten los ensayos de compresión en el hormigón, todo ello bajo una normativa y determinando sus valores característicos. También existe normativa para poder obtener la resistencia a la compresión triaxial, entendiendo que la anterior compresión, es decir, esta, miren, simplemente es uniaxial, ¿no? En el eje vertical. Pero el valor que obtenemos es un valor indicativo en esa dirección solamente. En la realidad, las masas rocosas no solamente van a estar sometidas a la compresión en una dirección, en este caso en el eje vertical, no solamente en una dirección, sino en 3 direcciones. Es por eso que en mecánica de rocas hay lo que se conoce como ensayos de compresión triaxial, donde se obtiene la resistencia especialmente al corte de las rocas. Se obtiene un valor, un parámetro, mejor dicho, muy importante, la resistencia al corte, es decir, la resistencia máxima antes de que comience a fallar una masa rocosa. Pero esto es un ensayo de compresión triaxial, igual elaborado en base a normativa de la ASTM o de la ASTO. Esto es materia neta de mecánica de rocas, ¿sí? Listo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguien tuviera alguna duda sobre lo que hemos avanzado? Podemos ver que los materiales de construcción en general, vale decir las rocas, los resultados inclusive de la desintegración de las rocas, se utiliza en distintos campos, ¿no? De la construcción. Pero para nosotros, además de saber qué tipo de roca es decir, de qué origen, ígneo, metamórfico o sedimentario, necesitamos conocer sus características de resistencia y de deformación y otras características índice o indicativas de la roca. Eso significa
realizar ensayos de laboratorio. En otras palabras, estudiar a las rocas desde el punto de vista de la mecánica de rocas. ¿Está bien? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, buenas noches. Entonces, Sí. nosotros en una obra civil solo necesitamos a los geólogos para determinar si el terreno es bueno para la construcción, porque nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, los diferentes ensayos para ver si la roca es o no apta como material de construcción. Ya. Básicamente lo que se determina, es decir, dependiendo de la obra, de la construcción. En otras palabras, ejemplo, en carreteras. En carreteras necesitamos la participación de un geólogo y también de un ingeniero civil geotecnista, ¿sí? Es decir, un experto de nuestra área, ¿no? De nuestra área que sea ingeniero civil, experto en mecánica de suelos y o en mecánica de rocas. Y aparte de un geólogo. El geólogo básicamente, ¿en qué nos va a ayudar? El geólogo, desde su punto de vista, determina sectores donde hay fallas geológicas, ¿sí? Determina eh, las características geológicas de las rocas, del conjunto de las masas rocosas, desde el punto de vista de la geomorfología. Determina si en un sector es adecuado o si los materiales que se desean utilizar en la carretera cumplen o no las normativas, en coordinación con nosotros ahí, por ejemplo, en todo lo que sea bancos de materiales, nosotros estamos habilitados para poder hacer ensayos de laboratorio. Todo lo que sea ensayos de laboratorio es nuestro campo. Una vez que ya empecemos a manejar también mecánica de rocas, también va a ser eso, ¿no? Ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, mecánica de suelos y mecánica de rocas. Entonces, el campo de aplicación de los geólogos tiene su importancia, pero tampoco no es en todo. Nosotros también ingresamos con mayor dominio del área que ellos mismos, ¿sí? Eso en el caso de carreteras. Para el caso de puentes, lo mismo. Desde el punto de vista geomorfológico, se puede determinar cómo es la zona en términos geológicos. Eso ellos tienen la habilidad para poder determinar, es decir, realizar un estudio geológico. Ese estudio geológico se divide en dos áreas. Exploración superficial, que netamente dominan ellos, y exploración subterránea, si es que nosotros podemos intervenir, ¿sí? Entonces, mediante esa exploración se tiene un diagnóstico de las características de la superficie y del subsuelo para distintos tipos de obras y de diferente magnitud, dependiendo de la magnitud. Carreteras, puentes, presas, túneles, sí o sí participa un geólogo, debe participar, además de nosotros. Pero ya para obras pequeñas, digamos, para una pequeña construcción de 2, 3, 4 plantas en nuestra ciudad, sí podría participar un geólogo si fuera una zona de riesgo. Ese tema vamos a hablar en el siguiente bloque de temas, porque geológicamente la zona puede ser una zona de riesgo, geológicamente, pero si no lo es, solamente se hace un estudio geotécnico, donde tranquilamente nosotros podemos intervenir, ¿sí? Ya, ¿está bien? ¿Alguien Sí, más? sí. ¿Alguna consulta? Ya, gracias. Inge, Bien. Sí, adelante, adelante. perdón que le corté. Considerando que la siguiente semana ya es nuestro examen, ¿nos puede informar cuál va a ser la modalidad que vamos a usar o todavía no está definido? No he podido coordinar con la dirección.
¿sí? En estos días, mañana voy a procurar hacer esto. En la dirección de carrera no, solamente está hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces voy a procurar coordinar este hecho con nuestro director de carrera y con la dirección para que, si es que fuera necesario, nos permiten ingresar, ¿no ve? A las aulas y coordinando el horario, los días, ¿no? Los días obviamente van a ser los días de clases, ¿sí? Miércoles y jueves podría ser de la siguiente semana, si fuera necesario jueves también, ¿ya? Pero eso yo los voy a avisar en el transcurso de... Ustedes básicamente lo que tienen que hacer es estudiar sin importar qué modalidad, ¿no? Si estudian, no interesa qué modalidad se utilice. Si saben, pueden responder en cualquier modalidad. Pero yo les voy a informar, por favor, esto hasta máximo el día lunes. Si no es mañana, es posible que les informe mañana mediante el grupo de WhatsApp o a más tardar el día lunes. Hasta la tarde ya les avisaría, ya sabríamos. ¿Está bien? ¿Ya alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Ingeniero, ¿será que puede ser hasta el fin de semana lo que lo que nos va a avisar si va a ser presencial o virtual el examen? Puesto que no sé qué, tal vez algunos compañeros no se encuentran en aquí, ¿no? Para hacer nuestras previsiones, para dar nuestro examen, ingeniero. Bueno, no sé si algunas materias ya están pasando presencial. Ninguna materia está pasando presencial. Bueno, por lo menos este semestre. No, ingeniero. No, Inge. Bueno, yo Ninguna. sabía que algunas materias, pues, me imagino que no es de su semestre, ya están pasando algunas materias presencial. Algunos docentes mencionaron esto. Sí. Ah, Inge, no es materias teóricas, dijeron que no se iba a pasar por la cantidad de alumnos que hay, pero sí están coordinando algunas materias que son laboratorios en sí, pero por grupos. O sea, digamos, si somos 50, se está dividiendo, digamos, lunes pueden venir tanto, martes, así se está dividiendo también en el horario que los alumnos puedan ir, están colocando, no un horario Claro. fijo también, porque muchos siempre estamos intervalos de materias arriba, materias abajo también. Entonces, en Ya. esa parte tal vez se está un poquito confundiendo, Inge, porque sí, laboratorios, sí, igual nosotros, hidráulica 2 vamos a pasar a Cotacota, pero por horarios, no es un horario fijo tampoco. Ya, bueno, el caso, está bien, gracias. Pero el caso de que algunos, como dice algunos de los compañeros, puedan prever su viaje, es de los menos, ¿no? Es de los menos. Pero tomen sus previsiones, por favor. Voy a procurar avisarles mañana. Voy a procurar, pero si no se puede, va a tener que ser el lunes, ¿sí? Para que tomen sus previsiones, ¿ya? Ya les comentaba que yo con preferencia voy a solicitar, voy a sugerir, voy a pedir que sea presencial el examen. Entonces, tomen en cuenta eso como la primera alternativa, la más viable, la primera de las que vamos a considerar. ¿Está bien? Les voy a avisar. ¿Ya alguien más? Ingeniero, disculpe. Sí. Como comentario, decirle que hoy fui al museo y me dijeron que la atención es de 8 a 4 en horario continuo. Ya. Muchas gracias. Y Eso como información. solo atiende a 7 personas por ingresar, ¿no? Máximo 7 personas, me dijo. Es decir, Y pueden tienen, ingresar grupos de 7. sí, en ahí te explican, hay 2 ingenieros supuestamente, porque ahí me explicaron me dieron un recorrido de aproximadamente 13 a 15 minutos ¿Está bien? y me dijeron que solo dejan ingresar 7 personas, nada más. Ojo que esto para aclarar, muchas gracias, Juan. Esto significa que entran grupos de 7, digamos 15 minutos, ¿no? Esos 7
después pueden ingresar otros 7, después otros 7, después otros 7, así, ¿verdad? Entonces podrían organizarse entre ustedes para ingresar en grupos, ¿no? Para encontrarse, digamos, en grupos de acuerdo a su afinidad, o de acuerdo a su parentesco, o no sé, de sus horarios de clases para poderse organizar e ir en grupos de 7, ¿no? Y solicitar la visita, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, Juan. Información muy buena para todos. Dije, y no dejan meter mochilas y sí o sí es con carnet. Está bien, sí, sí. La mochila, por si acaso, suelen dejar en la afuera, donde hay un guardia, ¿sí? Obviamente no tienen que dejar en su mochila sus celulares o alguna cosa, su billetera, nada, ¿no? Por si acaso, ¿no? Tienen que tenerlo eso con ustedes. Pero normalmente no pasa nada, pero por previsión, ¿no? Y pueden llevar cámaras, por si acaso, como les decía ayer. Pueden filmar, pueden sacar fotografías, etcétera. ¿Sí? Está bien. Su carnet, como dice Juan, es necesario para su registro. ¿Ya? ¿Está bien? Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta con respecto a lo que dijo el Sí. compañero. No sé si le dejaron volver a entrar, porque no es cierto que usted dijo que primero entráramos una vez y después de la segunda vez ya tomáramos las fotografías que nosotros creamos convenientes para el informe. No es obligatorio, por si acaso, Verónica, que entren 2 veces o 3 veces, no es obligatorio. Puede ser en una sola vez que ingresen y como hay ¿cómo se dice? Un recorrido guiado, ¿no ve? Basta que pongan una grabación, ¿no? De su mismo celular pueden poner como grabación y después de que termine el recorrido pueden comenzar a tomar fotografías, ¿no? ¿Sí? Eso podría ser una alternativa y así de una sola vez pueden ingresar, ¿no? No es siempre obligatorio que ingresen 2 veces o algunos tal vez 3 veces, no es necesario. Si lo desean lo pueden hacer, pero no es obligatorio, ¿no? Lo más razonable sería que ingresen una sola vez, pero como dice Juan, y así es un recorrido guiado, puedan grabar tal vez, ¿no? Para no demorar mucho en tomar apuntes, etc. ¿Ve? Ya, está bien. Gracias. ¿Alguien más? Ya. Quedaremos aquí, por favor. Este capítulo es corto, pero ya es el último antes del primer examen parcial, ¿verdad? Entonces, por favor, prepárense. Repito, voy a informar máximo hasta el lunes. Si voy a procurar que sea mañana, si no, hasta el lunes. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día miércoles, ¿no? Estén atentos, por favor, al comunicado del WhatsApp, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Soy ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.